como ustedes son tengo entendido, 23 estudiantes, entonces serían 4 por 6, grupos de 6 personas, ¿verdad? Entonces, me imagino que va a quedar algún grupo de 5, ¿verdad? O sí sería un grupo de 5. Entonces, si ustedes me pasan en un papelito grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4, ¿ok? ¿Y están en 4 grupos? Ajá. Déjeme, a ver si lo podría yo ver. Aquí está. Yo ahí tengo, en lo que es la página del curso, yo les subí a ustedes ahí les subí el material, está el libro, el texto, el sílabus y el texto. Bien. Quiero irme de nuevo al Word. Entonces, para terminar ya lo que es el sílabus, y si bien es cierto, vamos a completar, hace falta completar los grupos. Entonces, aquí está el material bibliográfico entregado, son notas técnicas, documentos virtuales y ejercicios. El libro de Finanzas Internacionales de Kosikowski, tercera edición. Material digital sobre bonos, teoría de cartera, de la doctora Florencia Roca, que se los voy a pasar. La página de Yahoo Finanzas, Finanzas para Emprendedores. Entonces, aquí están los trabajos que se van a presentar, ¿verdad? Son trabajos grupales. Entonces, para el 8 de mayo hay 4 trabajos, ¿verdad? Tienen tiempo suficiente, son 15 días. Entonces, vamos a hacer el cuestionario del capítulo 1, que está aquí en el sílabus, la investigación sobre el COVID-19, el cuestionario del capítulo 2 y una investigación sobre el tipo de cambio de Nicaragua, ¿verdad? Entonces, para hacer un poquito más detallado con respecto a esos trabajos, entonces aquí tenemos, siempre en el sílabus, tenemos entonces ahí está el trabajo grupal número 1, que está en el texto, en la página 16 y 17, y son preguntas del cuestionario, ¿verdad? Basta con leer el libro y se encuentran bien estas respuestas. Explique la importancia de las finanzas internacionales, busque ejemplos de algunas experiencias personales en el marco de la globalización. Con base en su experiencia personal, mencione algunos ejemplos de los beneficios de la globalización, ¿verdad? ¿Por qué hay tantos críticos de la globalización? ¿Qué se entiende por neoliberalismo? ¿Qué es la tercera revolución industrial? Enumere algunas empresas transnacionales que afectan su vida cotidiana. ¿Le gustaría trabajar en una empresa transnacional? Quizá ya trabaja, explique su respuesta. Enumere las 10 empresas más grandes del mundo por sus ventas, activos y utilidades, ¿verdad? Información lo más actualizada, dar fuentes de la información, trabajo de investigación. Entonces, eso de las empresas más grandes, simplemente hay que buscar en internet, ¿verdad? ¿Cuáles son las empresas más grandes a nivel internacional? Después, el trabajo de investigación se refiere entonces a lo de la investigación sobre el COVID. Hay que dar el nombre del país, los datos relevantes del país, como son el área en kilómetros cuadrados, la población según el censo más reciente,
La población, según el censo más reciente, las exportaciones, las importaciones, todo en dólares, ¿verdad? El PIB y el PIB per cápita, por supuesto, ¿verdad? El PIB del país y el PIB per cápita. Hay que buscar el impacto del COVID-19 en la situación sanitaria y las políticas implementadas por el gobierno para enfrentar la crisis sanitaria. Cada grupo son 6 grupos, no son 4 grupos. Investiga a un país. Ahí hay un error, son 4 grupos. Investiga a un país obligatorios. Entonces, a ver, aquí a mí se me fue la mano, yo me fui con 6. A ver, Alemania, Estados Unidos, China, India, Nicaragua y Brasil. Yo puse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay que quitar 2, ¿verdad? Entonces, vamos a eliminar a Alemania. Eliminemos a Alemania, que quede. O si quiere, dejamos a Alemania. Ajá. Son 4 grupos, son 4 países. ¿Ah? 6 países, 6 grupos. Sí, cada grupo son 4 grupos, investiga un país, ¿verdad? Entonces, pero como eliminar, es decir, yo puse ahí que son obligatorios Alemania, Estados Unidos, China, India, y Nicaragua y Brasil, entonces hay 6 países, ¿verdad? Entonces, eliminemos Alemania y eliminemos el primero y el último. Eliminemos Alemania y eliminemos Brasil. Entonces, fuente de información, usar la página web de la CIA, ¿verdad? De Estados Unidos, que se llama CIA Government, The World Fact Book. Esa página es una página muy consultada a nivel internacional. Ahí la tienen, miren, The World Fact Book. Si tienen que traducir del inglés al español, ustedes hacen un copy-paste del inglés de aquí, de la página, lo ponen en el Word y después usan en el Word el traductor de Word, ¿verdad? Le buscan ahí traducir y el mismo diccionario les traduce casi automáticamente al español y hace excelentes traducciones, ¿verdad? Entonces ustedes tienen allí viaje a través del globo con el World Factbook de la CIA. Entonces, explore countries. Entonces, si usted quiere, por ejemplo, pongamos India, ¿verdad? Es donde fabrican la vacuna AstraZeneca, ¿verdad? AstraZeneca de India. Entonces ahí tiene ya India, puse yo, India. Entonces aquí ya tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces ahí ya está fotos de India, la bandera del país, documentos, el mapa de localización, una introducción. Entonces, ahí, ¿dónde vamos a buscar? Vamos a buscar en economía, los datos, todos los datos macroeconómicos que se piden, ¿verdad? Economy, entonces ahí está. Entonces ahí está la economía de la India, y entonces ahí está el gross domestic product, o sea,
la tasa de crecimiento del PIB, la tasa de inflación, los ratings de los créditos, el crecimiento el crecimiento del Gross Domestic Product, que es el PIB, el PIB per cápita, y ahí sacan ustedes, no van a sacar todo, ¿verdad? Sacan los datos más relevantes, el Gross Domestic Product y el Gross Domestic Product por persona, el per cápita, ¿verdad? Real, ¿verdad? Ahí dice real. ¿Qué quiere decir real? Que ahí, por ejemplo, fueron $6.700, era el Producto Interno Bruto per cápita de cada hindú, ¿verdad? Referido al valor de la rupia con respecto al dólar en el año 2019, ¿verdad? Eso es que quiere decir real, ¿verdad? Dolarizado con respecto a un año específico, ¿verdad? O sea, un país gigantesco, ¿verdad? $6.700. Para un país que tiene, ¿qué población tiene la India? Muchos miles de millones de habitantes, ¿verdad? Y por ejemplo, geografía, environment, economía, veamos más en economía. O introducción. Aquí está el área de la India, las fronteras marítimas, terrestres, etcétera, el uso de la tierra regalada. Y esta población, imagínese usted, tiene apenas 1.339 millones de habitantes, ese gigantesco país. Por eso es que, es decir, un país tan grande, es cierto que es un país que tiene mucha pobreza, no, pero también tiene mucha riqueza, ¿verdad? O sea, un país de muchas diferencias, pero recordemos que India fue un país que fue colonia inglesa y los ingleses dejaron marca en todas sus colonias, ¿verdad? Para mí que fueron grandes colonizadoras en el sentido, pues claro, ninguna colonia hubiera sido deseable, pues, pero sin embargo la India, o más bien Inglaterra, tuvo un sistema de colonización que no avasalló tanto, ¿verdad?, a sus países y promovió el desarrollo. Es decir, hoy por hoy todas las colonias, excolonias inglesas, pertenecen a una comunidad internacional que se llama el Commonwealth, y dentro de eso está India, ¿verdad? Y como es un país muy grande, incluso la influencia de India en Inglaterra es notable. Hay muchos indios que viven en Inglaterra y muchos indios que han contribuido con el desarrollo de Inglaterra, y no solo a nivel intelectual, sino también a nivel económico, ¿verdad? Por ejemplo, tengo entendido que lo que era Land Rover, la empresa que hace los Jeep Land Rover, y otras empresas vinculadas con Land Rover, como es incluso el famoso carro Jaguar. Los carros Jaguar y Land Rover ahora forman parte de un consorcio automovilístico que lo dirige una empresa hindú que se llama Tata. Y Tata es la que hace el Mahindra, ¿verdad? Y hace muchos equipos, y ellos son los dueños de Land Rover actualmente, ¿verdad? Culturalmente han tenido matemáticos y físicos destacadísimos, ¿verdad? Incluso hay un matemático hindú que contribuyó muy bueno. Para decir nada más, pues, los 10 dedos de la mano
que sirvieron como base de la numeración decimal, lo establecieron los indios, ¿verdad? Y la única persona que entendía las ecuaciones de Einstein cuando Einstein murió era un físico hindú de apellido Chandra, ¿verdad? Que fue el que siguió desarrollando la teoría de la relatividad, la teoría general de la relatividad y explicándola, la teoría general de la relatividad. En honor a él, ahora hay un telescopio, telescopio espacial de rayos X que se llama Chandra, ¿verdad? Tiene un nombre mucho más largo, pero se abrevia al final el Chandra. Entonces tiene una gran población. Todo esto lo digo ¿por qué? Porque hay gente que dice las medicinas indias que se venden en Nicaragua, que son grandes industrias. Es uno de los países más desarrollados en materia de industria farmacéutica. Y ellos, entonces, ahí está AstraZeneca, y la AstraZeneca india no ha tenido problemas, por lo menos dentro del problema de la crisis sanitaria, pues con el COVID, con los trombos, ¿no? O sea, lo tuvo la AstraZeneca europea, que es una empresa inglesa y sueca, anglo-sueca, ¿verdad? Pero tiene una gran rama en India, ¿verdad? Como aliado India de Inglaterra, que ha producido ya más de 80 millones, creo, esa cifra ya está retrasada, más de 80 millones de dosis de vacunas que se están aplicando en el mundo, ¿verdad? Bien, entonces, allí los datos económicos los podemos ver para cada país en economía, y la parte de la crisis sanitaria, incluso creo que está ahí mismo en economía. Déjenme ver, inflación, unemployment, el índice de Gini, presupuesto, impuestos y otros, deuda pública, año fiscal, exportaciones, commodities, importaciones, deuda, energía, electricidad, crude oil, telecomunicaciones, broadcast media, aeropuertos, pipelines. Bueno, y por ahí tiene que aparecer. ¿A dónde? Aquí. Ahí está terrorismo. People and Society. Siempre que economía. Ok. Ya al final creo que está, ¿verdad? Sí. Aquí está. A ver. Más abajo. Sí. Control S COVID. Si quiere, venga. Pero yo para que correcto. Ahí está. Ya te puedo ir. Mayores infecciones, mayores enfermedades e infecciones. Y entonces ahí está. Correcto. Entonces ahí habla del COVID, ¿verdad? Dice clusters of cases, grupos de casos de enfermedades respiratorias causadas por el nuevo coronavirus 19 se han reportado a través de 27 estados y uniones de territorios en India a partir del 6 de abril de 2021. India ha reportado un total de 12
1.686.000 casos de COVID-19. O 919.28 casos acumulados de COVID-19 por 100.000 habitantes, con 12 acumulados de muerte por cada 100.000 habitantes a partir del 11 de abril del 2021. Entonces, el 6% de la población ha recibido por lo menos una dosis de la vacuna, y el 16 de marzo del 2020 el gobierno propuso un distanciamiento social extensivo, ¿verdad? Entonces, esas son las medidas que ustedes van a investigar, que van a poner allí, pues, esas son, ¿verdad? Las medidas de distanciamiento, incluyendo cierre de escuelas. Esas son las políticas. ¿Qué políticas han implementado? Cierre de escuelas, museos, centros culturales, ¿verdad? Vean, no se imaginan lo que es ese país en materia de... yo cuando chaval fui vago, y yo fui ahí a ese país, tenía 21 años cuando fui a ese país. Yo cumplí 21 años en un pueblo que se llama Khajuraho, India, en el centro de la India. ¿Ves? Y entonces, es un país, así como Italia, por ejemplo, en Europa, es un país que todo el país es un museo. También la India es un museo, todo el país. ¿Dónde van? Si no hay ruinas de templos, hay templos bellísimos, arquitectura maravillosa, ¿verdad? De diferentes culturas, de diferentes lenguas. Es un país gigantesco y maravilloso realmente, ¿no? ¿Verdad? Ahí hay budismo, hay cristianismo muy poco, solamente hay un estado cristiano en el centro de India, al oeste, que se llama Goa, que fue colonia portuguesa. Ahí está enterrado San Francisco Javier, un cura jesuita, cuyo cuerpo está incorrupto en la catedral de Goa. Incluso San Francisco Javier hizo un convento, una especie de concilio con mahometanos, hindúes y los que siguen a Zoroastro, que se llaman, que es la religión originaria de Persia, ¿verdad? Que ahora es parte de los países árabes. Entonces, Persia es Irán persa, ¿verdad? Entonces, allí hay una religión originaria que se llama los zoroastrianos, Zoroastro. Y entonces a esa gente la aglutinó y tuvo conversaciones con ellos San Francisco Javier, ¿verdad? Por orden de Ignacio de Loyola. Y se encuentra, pues, el cuerpo incorrupto de él está en la catedral de Goa, y lo adoran no solamente los hindúes, no solamente los católicos, sino que lo llegan en la festividad, que es el 3 de diciembre, llegan los mahometanos, los indios, hindúes, mahometanos y católicos. Entonces es un país muy, muy grande, muy interesante. Bien, entonces esa sería ¿verdad? Ahí está la fuente, pues, ¿verdad? Y ahí hayan para cada país de los que dejamos, los 4 países por cada grupo. Después tenemos acá, bueno, estábamos viendo en los trabajos, ¿verdad? Ahí está, bueno, el grupo 1 te agarre. No lo va a publicar en clase. ¿Ah? Lo publica mejor en clase. Bueno, pero ahí está, mire, en el sílabus, ¿verdad? Entonces, en el sílabus, ahí tenemos nosotros que son, quedó Estados Unidos, China, India y Nicaragua. Entonces, el grupo 1, Estados Unidos, el grupo 2, China, India, el 3 y el grupo 4, Nicaragua. ¿Ok? Sencillo. Sí, ahí es sencillo.
Hay información de todos modos, hay tal información de todos los países. Sí. Así. Sí, para el 8 hay 4 trabajos, ¿verdad? El cuestionario del capítulo 1, la investigación sobre el COVID, el cuestionario del capítulo 2, la investigación sobre el tipo de cambio en Nicaragua, ¿verdad? Entonces ahora fíjense bien, ahí dice presentación por grupo. Las presentaciones, todos los grupos hacen todos los trabajos, ¿verdad? O sea, todos los grupos van a hacer el cuestionario 1, la investigación sobre el COVID, el cuestionario del capítulo 2 y la investigación sobre el tipo de cambio en Nicaragua, que ahí está en el sílabus, que es lo que se debe investigar, ¿verdad? Pero aquí en la clase brevemente van a pasar a presentar, solo un grupo presenta, ¿verdad? Ahí lo que se califica es la participación de ustedes en la exposición. Y los 10 puntos que vale ahí es el trabajo que va a presentar cada grupo. ¿Me explico? Es que son los mismos. Esto es un resumen nada más. Ya, este es el resumen, ¿verdad? Después, para el día siguiente es el cuestionario del capítulo 3 y la investigación sobre los informes trimestrales de la balanza de pagos. Igual, el grupo 1 hace el informe de la balanza de pagos del primer trimestre del año 2020, ¿verdad? Que ahí está explicado en el sílabus. El grupo 2, el segundo trimestre, el grupo 3, el tercer trimestre, y el grupo 4, el cuarto trimestre. El cuestionario 4, ahí está el capítulo 4, la investigación sobre la proyección de las tasas de cambio, ¿verdad? Ese es un trabajo numérico en Excel, ¿verdad? Eso está igual, el primer trimestre, eso sí es importante, ¿verdad? Eso sí es importante, es decir, vamos entonces, a ver, como estamos en el mes de abril, entonces el primer trimestre que viene estamos en abril, es abril, mayo, junio, julio. Entonces, el grupo 1, vamos a poner aquí, asignación para el trabajo de las tasas de cambio de Nicaragua, sí. Dos puntos. Entonces, el grupo 1 va a ser mayo, junio y julio de 2021. El grupo 2 va a ser mayo, junio, julio, agosto, septiembre, agosto, septiembre. Una pregunta. Sí. En la fórmula aparece la tasa de cambio presente. O sea, ellos estarían tomando la tasa de cambio del 30 o 31 de abril. Exactamente, amigo. Y agosto. ¿Ah? Y agosto comienza. ¿Cuál tasa? Entonces, la tasa proyectada para el mes anterior, o pueden usar. Porque el grupo tendría que hacer no importa. Para tener la tasa de. Todos pueden usar la tasa del 30 de abril. Bueno, okay. A partir de la tasa del 30 de abril, cada uno proyecta. El problema es que le paga igual. Y tiene la de mayo. ¿Por qué mayo no? No, sería junio, julio y agosto, porque está publicada.
No, ya está publicada, tiene razón. y si los dos grupos usan la misma tasa de inicio, les va a dar igual. Bueno, les puede servir para comprobar. Van a tener hecha la respuesta. Sí. Pero tiene toda la razón. Vamos a poner junio, julio y agosto. Después septiembre, octubre y noviembre, ¿verdad? Septiembre, octubre y noviembre. Entonces es el grupo 2, septiembre, octubre y noviembre. Ahora el grupo 3. Entonces el grupo 3 va a tener diciembre 2021 y enero y febrero de 2022. El grupo 4, entonces va a tener febrero, marzo, abril y mayo. Marzo, abril y mayo del 2022. Ok, en su momento yo les doy, bueno, ya les di la fórmula. Ahí se la vamos a dar de todos modos. Ok. Claro, por supuesto, yo les tengo que hacer la práctica, yo les voy a explicar. Ok, entonces ahora vamos a irnos ya. ¿Qué nos falta aquí? Entonces, ok, así sucesivamente se van haciendo todos los trabajos, ¿verdad? Ahora, fíjense bien, les quiero, para poder evaluar la evaluación del último día, entonces, ahí sí les pido que se sacrifiquen entregándome en esa semana. Ustedes terminan, el curso lo terminamos nosotros el sábado 15, ¿no? Entonces, ya para poder hacer las tareas del cuestionario 5 y 6 y el trabajo sobre bonos y letras, ¿verdad? Eso me lo entregan en la siguiente semana, antes de que empiece el siguiente curso que tienen ustedes, a mitad de la semana. Yo puse miércoles, pero si ustedes quieren lo cambiamos y le ponemos jueves, incluso le ponemos viernes, hasta el día antes de que empiecen ustedes su siguiente curso. ¿Le parece? Entonces sería miércoles 19, jueves 20, viernes 21. No. Así sería. Viernes 22. Aquí tenemos nosotros que mayo 15, 22 es sábado, el 21. El día antes de la siguiente clase, para que tengan más tiempo. Bien. Ahora fíjense bien. Entonces, lo que es la asistencia y participación es la presencia aquí en la clase. La asistencia y la puntualidad es la presencia en clase, ¿verdad? Y la participación yo la evalúo por su participación en las exposiciones, ¿verdad? Que ustedes hagan. Yo
cuando ustedes están presentando, yo escribo y más o menos hago una evaluación de la participación de cada quien. Entonces, los que destacan tienen una mejor calificación, ¿verdad? Y eso, pues, solo vale el 10% de la nota, ¿verdad? Bien. Después, pues, ahí están unos datos míos, ¿verdad? Que soy máster en finanzas de la Carlos III de Madrid, de España, máster en administración y dirección de empresas del MADE de la UCA. Tengo el posgrado de administración funcional de empresas PAP 7 de INCAE. Soy ingeniero civil, ¿verdad? Y he hecho otros pocos cursos, pero pues no los pongo ahí, ¿verdad? Soy empresario, se desempeña como asesor de la Gerencia General de la Empresa Lubricantes de Nicaragua, distribuidor de las baterías LTH, del cual soy socio y el fundador de la empresa. Ha desempeñado cargos de dirección y gerencia general de diferentes empresas e instituciones del sector público y privado. Fui funcionario asesor del alcalde de la alcaldía de Managua, ¿verdad? Yo fui asesor, tuve el privilegio de haber sido asesor de Dionisio Marenco, ¿verdad? Y con él desarrollamos dos grandes proyectos muy interesantes. En primer lugar, el cierre de la Chureca, y en segundo lugar, un proyecto ambiental para los municipios de la cuenca, se llama de la cuenca sur de la subcuenca 3 del lago de Managua, que eran el distrito 5 y el distrito 6 de Managua, que ahora son 6, 7 y 5. El municipio de Ticuantepe, el municipio de Veracruz, que pertenece, la comarca de Veracruz, que pertenece a Nindirí, Ticuantepe, La Concha y allá el Crucero, ¿verdad? Fue muy interesante esa experiencia. Tuvimos que trabajar en la Asamblea Nacional para crear una asociación de municipios. Ahí colaboró mucho con nosotros el ingeniero Agustín Jarquiganaya, y en la alcaldía de Managua, el artífice para hacer esa asociación de municipios es un personaje que yo digo que es el hombre que más sabe, es un abogado que más sabe de derecho municipal en Nicaragua, ¿verdad? Porque tiene muchos años de trabajar en la alcaldía de Managua. Él es el doctor Juan Francisco Mora, y él actualmente trabaja ahí en la alcaldía, ¿verdad? Trabaja, sí. Es el asesor de Fidel Moreno, actualmente él. Sí. Pero es un profesional muy, muy cabal y con mucho conocimiento de lo que es el derecho municipal, ¿verdad? Que es una rama del derecho poco conocida, pero que es muy importante, pues. Bien, entonces he sido profesor de diferentes clases: matemáticas financieras, estadísticas aplicadas, finanzas de corto plazo, largo plazo, formulación y evaluación, administración de proyectos, gerencia financiera, finanzas empresariales, análisis y evaluación de inversiones, que tuve el privilegio de dar la clase con ustedes, de haber compartido con ustedes, análisis de riesgo en proyectos de inversión, control financiero en la ejecutoria de proyectos, finanzas internacionales, que tengo otra vez el privilegio de estar aquí con ustedes. He sido tutor de trabajos finales de graduación en el MADE de la UCA, y tengo algunos casos sobre finanzas y proyectos, ¿verdad? Hay un caso con el que yo doy clase que se llama, creo que lo vi con ustedes, el caso La Selecta, ¿verdad? Bueno, ok, entonces empecemos. Nos queda poco tiempo. Vamos a ver entonces el primer capítulo de Kousikowski. Entonces, vamos a buscar el libro. El libro está allí entre los recursos que yo les mandé, ¿verdad? Pero aquí tenemos, pues, finanzas internacionales, curso RBP, texto completo. Entonces ahí tenemos Kousikowski. A ver, les voy a presentar el libro. Entonces ahí está, ese es el libro de finanzas internacionales.
¿verdad? Allí vemos, entonces ahí están los 6 capítulos que vamos a ver: el tipo de cambio y las condiciones de paridad, la globalización y las finanzas internacionales, el sistema monetario internacional, regímenes cambiarios, la balanza de pagos, la cuenta corriente y el tipo de cambio, el mercado de divisas y los mercados internacionales de dinero y capital, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver el primer capítulo, la globalización y las finanzas internacionales, y por la tarde, si no terminamos en la mañana, pues terminamos en la tarde, el sistema monetario internacional y los regímenes cambiarios. Kołczykowski es un profesor de origen polaco, ¿verdad? Y este texto él lo desarrolló, se fue a vivir a México y este texto lo desarrolló en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ¿verdad? En el campus de Toluca. Así que él es del Instituto Tecnológico de Monterrey, el famoso TEC de Monterrey, ¿no? Es una gran escuela, una gran universidad en diferentes campos, no solamente en finanzas. Bien. Minimizamos aquí y vamos a ver las presentaciones. Esta carpeta está vacía. Entonces vamos a buscar las presentaciones, porque creo que estas son, no sé si estas no son las presentaciones. Vamos a ver. Ahí. Presentaciones de los capítulos en PowerPoint. Entonces aquí está el capítulo 1. Vamos a usar la presentación para resumirla. Entonces ahí está pues la presentación. Entonces en este capítulo vamos a aprender a identificar los 2 orígenes de las finanzas internacionales, ya más o menos yo los había mencionado, ¿verdad? Que es los 2 orígenes de las finanzas internacionales, que son las finanzas corporativas y las finanzas corporativas y la globalización. Conocer los tópicos más importantes de la materia, apreciar las ventajas de estudiar las finanzas internacionales, entender el concepto de globalización, analizar las ventajas y las ventajas de la globalización y ubicar a México dentro del contexto de la globalización, ¿verdad? Ellos dicen que son el centro del mundo. Pero era la economía internacional o es lo mismo. A ver. La globalización, pero si no era la economía internacional o es lo mismo. A ver, dentro de los orígenes de las finanzas internacionales tenemos la finanza corporativa por una parte y la globalización. Lo que pasa es que en el texto salía lo que era la economía. Ajá, bueno, es probable. Déjeme ver, ya vamos a ver en el desarrollo. Déjeme ver en el desarrollo. Entonces, finanzas, ¿verdad? Entonces es el estudio, la finanza en general es el estudio de la asignación de recursos escasos a través del tiempo en condiciones de incertidumbre, ¿verdad? Eso son las finanzas. ¿Y qué es asignación de recursos? Pues dinero y capital, ¿verdad? Dinero, capital, activo. Y finanzas internacionales, el estudio de las complicaciones en las finanzas que se derivan de los flujos de efectivo a través de las fronteras y el uso de diferentes monedas. Entonces, ahí está, origen de la finanza internacional, economía internacional, ¿verdad? Y finanzas corporativas. Entonces, cuando dije la economía internacional, tiene que ver con la globalización, pero sí específicamente tiene razón usted que es economía internacional, ¿verdad? La economía internacional y las finanzas corporativas generan las finanzas internacionales. Entonces, tópicos de las finanzas internacionales. Los regímenes cambiarios,
que son pues las diferentes tasas de cambio, los ajustes a los desequilibrios. Esos son desequilibrios que se producen sobre todo en la balanza de pago. La balanza de pago está constituida por una serie de cuentas contables y hay 3 balanzas que intervienen en la balanza de pago. Vamos a explicar. Las condiciones de paridad, ¿verdad? Los factores que determinan el tipo de cambio, el equilibrio interno versus el equilibrio externo, la administración del riesgo cambiario, la especulación y cobertura, ¿verdad? Eso es especulación con respecto al riesgo y la cobertura con respecto al riesgo, los mercados financieros internacionales, ¿verdad? Estos son los mercados de los diferentes títulos, valores que se dan en el mercado financiero internacional, el financiamiento internacional, es decir, los préstamos internacionales a través de convenios y los portafolios internacionales. Todos esos son tópicos de las finanzas internacionales. Factores que diferencian las finanzas internacionales de las finanzas domésticas. Primero, el riesgo político, porque hay diferencias en el marco legal e institucional entre los países y hay un peligro de cambios inesperados en dicho marco, ¿verdad? En las relaciones entre los países. Por ejemplo, eso vemos constantemente. Ahorita hay, por ejemplo, mucha efervescencia de políticas que chocan entre los diferentes grupos de países, ¿verdad? Donald Trump introdujo un presidente muy polémico, ¿verdad? Y entonces introdujo mucho conflicto. Vino a introducir mucho conflicto en el mundo buscando la primacía de los Estados Unidos y entonces entró en contradicción con Rusia, entró en contradicción con China, entró en contradicción, aunque también tuvo características interesantes que pudo negociar con Kim Il-sung, ¿cómo se llama? Con el de Corea del Norte, ¿verdad? Y entonces el riesgo político es fuerte. Ahí ahorita está a pesar de que la administración del nuevo presidente Biden quiere crear mejores equilibrios a nivel mundial y la primacía de Estados Unidos, obviamente, pero entonces está entrando en contradicciones con Putin y Putin reaccionó de forma fuerte en los últimos días, ¿verdad? Eso a nivel político. A nivel cambiario también está el riesgo en los tipos de cambio, porque como les dije, pueden haber devaluaciones de las monedas y entonces usted hace una negociación, pero más adelante, si no está cubierto, si no tiene un acuerdo de mantener un tipo de cambio fijo para su contrato de futuro a través de un FRA, un Future Rating Agreement, un acuerdo para fijar una tasa de cambio, entonces no va a estar protegido. Entonces hay que protegerse del riesgo ante las cambiantes situaciones de la economía mundial. Las imperfecciones de los mercados son imperfectos, hay barreras al comercio, ¿verdad? Siempre hay barreras al comercio, aunque se ha avanzado mucho en ese campo de la economía internacional, de los acuerdos de comercio, ¿verdad? Del comercio internacional. Hay una institución que rige el comercio mundial y que ha contribuido mucho a bajar las barreras arancelarias, pero precisamente las barreras al comercio son barreras arancelarias, ¿verdad? Yo le subo el impuesto, ¿verdad? A los productos que no son fabricados en los Estados Unidos, porque yo quiero que la economía de Estados Unidos surja. Fueron las posiciones ultranacionalistas de Trump, por ejemplo, ¿verdad? Poner barreras arancelarias a los productos de importación para que las empresas norteamericanas tuvieran un mejor desempeño. Los costos de transacción, esos son los costos que hay por hacer transacciones comerciales, que hay que buscar siempre cómo hay que reducirlo.
las diferencias en los sistemas impositivos, ¿verdad? Que esos son cambiantes los sistemas impositivos, se refiere al sistema de impuestos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Nicaragua han habido cambios en el sistema impositivo en los últimos 2 años fuertísimos, ¿verdad? Ya en Nicaragua no se paga el impuesto, las empresas no pagan el impuesto sobre la renta, ¿verdad? O sea, no se pagan impuestos sobre las utilidades de las empresas, sino que el impuesto lo aplican directamente a las ventas netas, ¿verdad? Es decir, ustedes saben que cuando ciertas empresas, ¿verdad?, dependiendo de su política de precios, cuando venden productos, puede ser que tengan algunos descuentos, regalías, ¿verdad? O devoluciones. Entonces, contablemente hay un título que se llama ventas brutas, ¿verdad? Menos regalías, menos descuentos, menos devoluciones, ventas netas en el estado de resultados. Entonces, a esas ventas netas se está aplicando, después de la última reforma tributaria, un impuesto que está dividido por categorías. Si la empresa vende entre 0 y 60 millones de córdobas, paga el 1% aplicado a las ventas netas. Pero si ya empezó a vender más de 60 millones de córdobas y vende 70 millones de córdobas, ya empieza a pagar el 2%. Entonces hay un incremento entre ese 1 y ese 2% del 100% del impuesto. O sea, es brutal, ¿verdad? Del 2 al 1 pasó al doble, el 100%, ¿verdad? Y en ese techo, el 2%, se aplica hasta que la empresa venda 160. A ver, después de 60 millones de córdobas, ya empieza a pagar el 2%. Y después de 160 millones de córdobas, empieza a pagar el 3%. Entonces ahí también el incremento es del 2 al 3, es un 33% más de incremento. O sea, que por vender más, tienes que pagar más impuestos, ¿verdad? Entonces eso no es una medida que va conforme a lo que como debe ser el estímulo al desarrollo de las empresas, sino que es altamente castigador del desarrollo de las empresas, ¿verdad? Por eso están habiendo voces que están reclamando la revisión de esas políticas. Entonces, las diferencias en los sistemas impositivos que existen en los diferentes países, las restricciones a la movilidad de los factores de producción, ¿verdad? Hay ciertas restricciones a la movilidad de los factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? El principal factor de producción es la mano de obra, ¿verdad? Y entonces por eso hay restricción a la movilidad de los factores de producción. Estas son las grandes barreras que existen para frenar la inmigración, ¿verdad? Entonces hay un problema de inmigración mundial, ¿verdad? La mayoría de los países, de las poblaciones de los países de Centroamérica que se quieren ir a través, sobre todo de la parte norte de Centroamérica, es decir, Guatemala, El Salvador y Honduras, que quieren irse a trabajar a Estados Unidos, ¿verdad? De Nicaragua, que no se menciona mucho, pero hay una afluencia de salida de inmigrantes para Estados Unidos, ¿verdad? Y también para Costa Rica. Y bueno, y después pues las inmigraciones del África hacia Europa, del Asia hacia Europa, ¿verdad? Incluso todas estas guerras, los conflictos políticos y sociales de los diferentes sectores del mundo influyen, ¿verdad?, en esas tendencias de promover la inmigración. Entonces, ahí tenemos pues la inmigración hacia Estados Unidos, las emigraciones hacia Europa, ¿verdad?, provenientes ya sea del África o ya sea del Asia Central, ¿verdad?, y del Asia Menor, ¿no? O sea, provenientes de países que están en conflictos bélicos, ¿verdad? Turquía, Siria, Israel, los conflictos entre Siria, Israel y Irán e Irak, ¿verdad? Los conflictos del mundo árabe, los conflictos incluso con los países que eran de la Unión Soviética, ¿verdad? Uzbekistán,
en Afganistán, ¿verdad? Ya, por ejemplo, ahorita eso tiene que ver pues, con los conflictos bélicos. El conflicto bélico de Afganistán, donde están los talibanes, eso se ha reducido recientemente y, por ejemplo, Estados Unidos va a sacar las tropas, ya pronto saca las tropas de Afganistán, ¿verdad? Y también lo va a hacer la Unión Europea. Así es que ese conflicto ya está un poco medio apaciguado, pues, medio solucionado. Sin embargo, todo eso ha provocado, ¿verdad? Restricciones a la movilidad de los factores de producción, pues como es el factor humano, la mano de obra y los recursos financieros. Después tenemos la globalización. Entonces, el proceso de integración económica, tecnológica y financiera que tiene a crear un solo mercado mundial. Esa es la globalización en pocas palabras, ¿verdad? Es un proceso de integración económica, tecnológica y financiera que tiende a crear un mercado mundial. O sea, la economía ha tenido grandes avances en cuanto a su integración, sobre todo a través de los grupos financieros existentes, ¿verdad? Las relaciones financieras entre países, convenios, etcétera. La globalización no solamente es en el proceso de la integración económica, sino también hay una globalización tecnológica, ¿verdad? El desarrollo de la tecnología se produce en diferentes polos, ¿verdad? En los países nórdicos, en los países del norte de América, pues Norteamérica, Estados Unidos, Europa, en Asia, y ahí tenemos las grandes empresas tecnológicas que están trabajando, por ejemplo, en el área de las comunicaciones, ¿verdad? Los teléfonos celulares, ¿verdad? Los grandes monstruos como Google, a ver cómo se llaman, no es Google, el teléfono ese, que no son los chinos, ¿cómo se llaman los teléfonos? Huawei, sí, llevando un chino, por ejemplo, Huawei, es buenísimo, pero ¿qué pasa? Pero no entran los ciertos tipos de programas, porque precisamente por Trump, ¿verdad? Por restringir las comunicaciones con China y el desarrollo del famoso, ¿cómo se llama? La banda G5, ¿cómo que se llama? La banda esa que hay en internet, ¿cómo se llama? El 5G, el famoso 5G. ¿Ah? ¿No sabe qué es el 5G? ¿Cómo no? Es que, o sea, 4G, estamos en 4G. ¿Verdad? Ok, perdón. ¿Verdad? Ya, en el internet. El internet. Exactamente. Sí, sí. Son anchos de banda, ¿no? Ancho de banda, son anchos de banda. Sí. Sí, son anchos de banda. Entonces, estamos en el 4G y los chinos se metieron al 5G. Entonces ahí vino para frenar eso. Entonces hubo restricciones a Huawei. Ahora la internacionalización de la tecnología se difunde, entonces hay importación y exportación de maquinarias tecnológicas hacia cualquier país del mundo, ¿verdad? Ya no es que si usted quiere tener la mejor máquina en cualquier campo industrial, la obtiene en cualquier país del mundo, ¿verdad? Todo es tener los recursos para comprarla, ¿verdad? Si usted quiere comprar, por ejemplo, un ingeniero civil quiere tener el mejor teodolito, ¿verdad? Para hacer mediciones, ¿verdad? Entonces aquí puede comprar la mejor tecnología que hay en materia de ese tipo de equipos tecnológicos, ¿verdad? Los teodolitos, hay una cosa que se llama, ¿cómo que se llama? Total Station, ingeniero, ¿verdad? Los Total Station.
La estación total para la topografía, un aparato que lo pone en el centro del terreno y mide los 4 puntos, los 5 puntos, los 8 puntos, y ahí nomás le saca el plano, le calcula el área, ¿verdad? Una maravilla, ¿verdad? Incluso hay sistemas ahora que usted, por ejemplo, se pone aquí en el centro y entonces y mide todos los puntos que están al alcance y ya le hace una maqueta de este edificio, ¿verdad? O sea, el desarrollo tecnológico es sin precedentes, ¿no? Y también el desarrollo financiero, en el sentido que hay una internacionalización del mundo de la finanza, ¿verdad? Porque hay bancos que son de carácter global, ¿verdad? Bancos globales, y si no, los bancos tienen relaciones entre ellos y no hay ninguna restricción, ¿verdad? En materia de traslados de fondos, etcétera. Claro, hay que cumplir ciertas reglamentaciones. Y la tendencia es crear un mercado mundial. Entonces, la globalización está vinculada con la liberalización del comercio, la liberalización financiera de la finanza, ¿verdad? A través de la internacionalización de la banca, eso de los bancos globales, ¿verdad? Es decir, bancos que tienen sucursales en diferentes continentes. Por ejemplo, nosotros tenemos hay un banco que se llama el banco, un banco español, que es el BBVA, ¿verdad? Ese banco está en casi todos los países del mundo. Y por no mencionar, pues, los grandes bancos siempre tienen representaciones. Por ejemplo, hay un banco en Estados Unidos que se llama el BAC, que es el Banco de América. Ahí vamos a ver, los 4 bancos más grandes del mundo están en la China, pero son bancos nacionales. El banco más grande en esa secuencia, creo que es el 8º banco, es el famoso BAC, ¿verdad? El Banco de América, Bank of America. Ese Banco de América tiene su sede, si no me equivoco, en Carolina del Norte, ¿verdad? Y ese banco se formó o se terminó de conglobar después de la crisis del 2008, porque ese banco fue el que absorbió al grandísimo banco que estuvo involucrado en la crisis de Estados Unidos, que se llamaba Merrill Lynch. El famoso Merrill Lynch, ¿verdad? Que fue el banco que vendió los bonos del subprime, que es lo que se llaman los bonos, que el subprime eran unos bonos que se vendieron sin tener sin que el cliente pasara por muchos coladores, y colocaban los bonos, ¿verdad? Porque Merrill Lynch inventó un sistema, o no inventó, hizo uso de un sistema existente dentro del mercado de las finanzas y dentro del mercado de los bonos, que es lo que se llama la titularización, ¿verdad? La titularización. ¿Qué cosa fue eso? Eso fue: yo voy a hacer una emisión de bonos, ¿verdad? Para que a mí me presten dinero para invertir en construcción de viviendas, porque eso era en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, y yo voy a emitir bonos. Yo voy a garantizar, esos bonos van a estar garantizados con los pagos que va a recibir Merrill Lynch provenientes de la compra de las hipotecas, ¿verdad? De las hipotecas, de los dueños de casa, ¿verdad? O sea, el ciudadano norteamericano común y corriente que compró una casa, ¿verdad? Y para comprar esa casa firmó una hipoteca con un banco. Ese banco estaba autorizado, como obstante igual también todos los bancos de Nicaragua, ¿verdad? En una letra chiquita al final del contrato, cuando ustedes vayan a comprar una casa,
que es algo que también les recomiendo ya a nivel de finanzas familiar y personal, tratar de comprar una casa. Tratar de comprar una casa y enjaranarse y empezar a pagarla. ¿Verdad? Eso es muy importante. Pero allí al final del contrato, la tasa es del 10% y la parte fija y la parte variable, pero al final dice el banco tiene el derecho para trasladar esta hipoteca a otra entidad financiera. Eso permite la titularización. Eso le permite al banco que si él quiere, esa hipoteca donde está recibiendo pagos de usted porque le prestó el dinero para comprar la casa, esa hipoteca él se la puede trasladar a otra entidad financiera para usarla como un instrumento de garantía de una emisión de bonos. ¿Ve? Y entonces eso fue lo que hizo Merrill Lynch. Entonces Merrill Lynch compró los paquetes de hipotecas de los bancos y entonces dijo, con el dinero que yo recojo de los pagos de las hipotecas, yo voy a honrar los bonos que estoy emitiendo para que me presten dinero los compradores de esos bonos y les voy a pagar a ellos, teniendo garantía, esas hipotecas. Pero como la gente dejó de pagar las hipotecas, ¿verdad? Porque el mercado estaba corrompido y todo el sistema entró en corrupción, entonces Merrill Lynch no tuvo de dónde captar fondos. Al final de cuentas, no pagó, ¿verdad? Entonces no honró los bonos. Entonces cayó en situación de impago y se dio la crisis. Y se dio la crisis inmobiliaria, ¿verdad? El proceso tecnológico, ya hemos hablado de la tecnología, la famosa ancho de banda 5, ¿verdad? El G5, y no solo eso. Bueno, y ahí, ¿qué más queremos en el desarrollo tecnológico? Uno de los últimos acontecimientos tecnológicos más importantes que ha habido en el desarrollo de la tecnología mundial, haber hecho volar un helicóptero chiquito en la superficie del planeta Marte, ¿verdad? Eso es un desarrollo tecnológico sin precedentes. Y tantas otras cosas ya en cuestiones más de uso. Bueno, los teléfonos celulares, ¿verdad? Y toda la tecnología que existe, ¿verdad? La Internet de las cosas, etcétera. El colapso de la planificación centralizada, eso del colapso de la planificación centralizada en la globalización se refiere a la caída del bloque socialista, ¿verdad? Eso es cuando existía la Unión Soviética, ¿verdad? La economía socialista estaba basada en una planificación centralizada. O sea, los planes quinquenales, planes de 5 años, centralizados desde el gobierno central, y eso lo que generó fue una enorme burocracia para manejar los recursos de toda la Unión Soviética, que era el grupo socialista de diferentes países tan grandes como Rusia, tan importantes como Alemania Oriental, ¿verdad? Y todo eso se desquebrajó y dejó de existir, ¿verdad? Entonces, eso contribuyó a la globalización, precisamente, ¿verdad? Se unificó Alemania, se terminó la República Democrática Alemana, se unificó Alemania nuevamente y ya pasó después a formar parte del euro, ¿verdad? Del grupo del euro, y eso contribuyó a la globalización. La inversión extranjera directa, ¿verdad? Ese es el famoso IED, la inversión extranjera directa que se promueve entre los países. Eso ayudó mucho a Nicaragua en los últimos años. Hubo mucho esfuerzo sobre inversión extranjera directa en Nicaragua. Vinieron muchas empresas a invertir ¿cómo se llama? En zona franca, ¿verdad? Y eso, lamentablemente, con la crisis política de Nicaragua y la crisis y la pandemia, ¿verdad?
ha habido un retiro. El impacto de la pandemia en Nicaragua en el punto de vista económico, ¿verdad? Para ahora que hagan la investigación, ¿verdad? Ha sido muy fuerte sobre las empresas que se han ido, no solamente por la crisis política, sino que se han ido por la pandemia, ¿verdad? Por la pandemia. Han cerrado muchas zonas francas, ¿verdad? Han cerrado muchas zonas francas y el desempleo es muy grande, ¿verdad? El desempleo es muy grande. Y las políticas económicas del país estuvieron más orientadas a mantener el control de la economía, ¿verdad? Desde el punto de vista de la inflación, que no hubiese mucha inflación, ¿verdad? Independientemente que creciera el desempleo, ¿verdad? Porque pudo haber sido una política contraria. Prevengamos el desempleo, ¿verdad? Cuidemos el desempleo, que haya más trabajo, pero eso hubiera sido un costo enorme de las economías, de la economía o de las finanzas públicas y definitivamente no hubiese aguantado el país, ¿verdad? Y tendríamos quizás una crisis inflacionaria en este momento, ¿verdad? Entonces eso es muy duro, esa situación, ¿verdad? La competitividad, la participación de ya siempre hablando de la globalización, ¿verdad? A ver, ¿dónde estamos? Regímenes cambiarios. La mayor, o sea, la inversión extranjera directa, la mayor competencia, ¿verdad? Estamos en la globalización. Entonces, otras medidas de la globalización es la participación de las exportaciones en el PIB mundial. Los países compiten por exportar más y tener un mayor aporte al PIB mundial. El porcentaje de la producción industrial que se atribuye a empresas transnacionales es más alto, ¿verdad? Las empresas transnacionales contribuyen cada vez más a la producción industrial. El volumen de operación de los mercados financieros internacionales que crece cada día más, ¿verdad? Que son mercados de acciones, mercados de bonos, mercados de divisas, transacciones financieras de todo tipo, ¿verdad? A nivel internacional, transferencias financieras, incluso también las famosas remesas familiares, ¿ya? Que es una consecuencia directa de la inmigración, ¿verdad? Entonces, crece el desempleo en un país, donde la gente se va para otro país, busca cómo trabajar allí y entonces manda los recursos para los familiares que se quedaron acá. ¿Qué países tienen grandes remesas? Todos los países de Centroamérica tienen grandes remesas familiares. Cuba tiene más de 6.000 millones de dólares anuales en remesas familiares de los familiares de los cubanos que viven en Miami, ¿verdad? Eso le manda casi el mismo valor de la cuota del aporte petrolero de Venezuela para Cuba. Y de eso vive Cuba. Solo ahí tiene 6.000 millones de dólares de remesas familiares y más de 6.000 millones de dólares en petróleo anual de Venezuela. Entonces ahí tiene 12.000 millones de dólares solo de ingresos. Entonces, es una gran parte del recurso de lo que vive Cuba. El grado de internacionalización de los portafolios de inversión, ¿verdad? Los portafolios de inversión se internacionalizan. Los portafolios son las inversiones en diferentes tipos de acciones, ¿verdad? Y también en bonos, porque los portafolios no solamente, cuando les hablaba, por ejemplo, de las bolsas de valores, ¿verdad? Usted en una bolsa de valores puede hacer un portafolio de inversión invirtiendo no solamente en acciones de empresas, sino también en bonos, y en un mismo paquete, ¿verdad? Entonces, y eso está también internacionalizado. O sea, hay bancos que manejan ese tipo de relaciones y bolsas de valores que manejan ese tipo de relaciones para monedas internacionales o para títulos internacionales.
¿De qué empresas? De diferentes empresas que tienen expresiones en diferentes países. El tipo de empresas de acuerdo al grado de globalización. Entonces, hay diferentes tipos de empresas de acuerdo al grado de globalización. Ya son las 12. Aquí vamos a suspender porque ya son las 12 y entonces, si ya seguimos, le robamos tiempo a la tarde y nos salimos. Entonces, vamos a seguir viendo en la tarde estos tipos de empresas de acuerdo a la globalización, las empresas domésticas, internacionales, las multinacionales y las transnacionales. Ahí quedamos, pues.